fortaleza divina viene de mi Señor. Fortaleza divina viene del Salvador. Me ayuda en mis pruebas y luchas, en las horas amargas, me da consolación. Te doy gracias por esta fortaleza que viniste a darme al morir en la cruz. Cuando solo me encuentro sin nadie junto a mí, Él me da fortaleza y me ayuda a seguir. Me ayuda en mis pruebas y luchas, en las horas amargas, me da consolación. Te doy gracias por esta fortaleza que viniste a darme al morir en la cruz. Me ayuda en mis pruebas y luchas, en las horas amargas, me da consolación. Te doy gracias por esta fortaleza que viniste a darme al morir en la cruz. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Susténtame, Señor. Susténtame, Señor, como a tu siervo Elías cuando no llovió. Susténtame, Señor,
Auméntame la fe hasta que llegue el día grande del Señor. Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides de mi llanto. Dame fuerza, dame aliento, no me olvides porque soy. Y solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. Y derrama tu espíritu y que tu luz brille en mí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Sí, Señor Jesús. Sí, Padre Santo. Gracias. Aleluya. Amén, hermanos, paz de Cristo. A todas, a todos los que ya están aquí, damos gracias a Dios. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Así que vamos adelante, hermanos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Hoy ha iniciado una semana más. Bendito Dios, el día de ayer. Damos gracias a Dios por el tiempo que muy veloz se va, hermano. Tiempo de afanes, tiempo de glotonerías, dijo Jesús, calificando este tiempo. Así que Dios nos conceda aprovechar el tiempo. Bien, porque los días son malos. Es increíble lo que está pasando. Así que damos gracias a Dios. Hemos estado hablando, hermanos, acerca de lo terrible que está la apostasía. Cualquiera que nos escucha piensa que estamos mal de la cabeza. Y cualquiera que escuchaba a los hombres de Dios, pues también pensaban que estaban mal. Así que damos gracias a Dios por su misericordia y por el ministerio que Él nos ha dado. Y la palabra que hemos recibido de parte de Él. Porque si pudiéramos nosotros, hermanos, ver
y pudiéramos entender y fuéramos a investigar en la historia de la iglesia qué es lo que ha pasado. Entonces tendríamos conocimiento. Si leyéramos las escrituras tendríamos conocimiento. Si las estudiáramos como estudian los teólogos, tendríamos conocimiento, pero el conocimiento envanece. Pero lo que edifica, hermano, es el amor. Pero nosotros somos muy sentimentaloides y pensamos en el amor como algo bonito entre los hombres. Cuando realmente Dios mostró su amor para con nosotros, dándonos a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, pero ese es el amor más, ¿cómo pudiéramos decirlo? Más incomprensible, porque para todo el mundo fue una salvajada. O sea, ¿cómo Dios, cómo se le ocurrió a Dios, hermanos, mostrar su amor de esa manera, dando a su único Hijo, a todo lo que tenía? Y a veces nosotros no entendemos la palabra todo lo que tenía. Era toda su esencia, toda su sustancia, todo lo que Él tiene. Lo que el Padre tiene, lo tiene en el Hijo. Porque no entendemos que todas las cosas fueron creadas en el Hijo, fueron creadas en la palabra, por la palabra y para la palabra. Es increíble, hermanos, que nosotros no alcancemos a entender porque no vamos a la Escritura. Que cuando la Escritura dice que Dios dio todo, el Padre dio todo lo que tenía, es que los cielos, hermanos, están en Cristo. Por eso la Escritura dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y por eso dice Colosenses 1:16 que todo lo creado en el cielo, en la tierra, lo visible, lo invisible, sean principados, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él y en Él. Entonces todo está en Cristo y nosotros somos en Cristo. Es increíble, hermano, que eso, hermanos, eso no viene de un conocimiento, eso viene de una revelación. Eso viene de un entendimiento. Eso viene del amor de Dios derramado en nuestros corazones. O sea, es cuando entonces vamos a poder comprender el amor de Dios. Y cómo por amor a nosotros se despojó a todo. Por eso es que cuando Él llama a alguien, le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo? Así como yo me negué a ser Dios. ¿Hay alguien en casa? Así como yo me negué a usar mi deidad entre ustedes, sino que me hice hombre, me hice carne. Qué difícil para nosotros es despojarnos aún de nuestro trabajo. Yo les compartía algo el viernes por la noche. El viernes por la noche les compartía cuando el Señor me pidió, cuando aquella noche que me decía, y dejándolo todo, le siguió. Y miraba cómo llegaba con Mateo y le decía, sígueme. Y la voz decía, y dejándolo todo, le siguió. ¿Para qué? Para que me diera cuenta que no somos de ningún valor para la institución. Porque si tú no tienes capacidad de diezmar, no sirves.
para que me diera cuenta que no tienes ningún valor para la institución. Por lo tanto, la institución no tiene ningún valor para nosotros. ¿Hay alguien en casa? Para que me diera cuenta. Más sin embargo, aún así me metió al pastorado. Y tuvimos una gracia y una fortuna preciosa. Nos enviaron a pastorear una tribu indígena que nadie quería ir. Pero el Señor en visiones, nos dijo que nosotros íbamos a ir, mi esposa y yo. Y nos fuimos con los indígenas seris. Y llegamos a una comunidad donde no conocíamos a nadie. Hablaban español, pero entre nosotros y ellos no hablaban español. Entre ellos no hablaban español, hablaban puro seri o comcaac. Entre ellos no hablaban español. Y no todos podían acercarse a nosotros. Allí fuimos a pastorear. Y pronto me di cuenta que si yo decía no, ellos decían sí. ¿Hay alguien en casa? Les invito a un cafecito. Que duré 63 años sin tomar café, ahora últimamente tomo café. Allí donde las leyes eran diferentes, las costumbres eran diferentes, los hábitos eran diferentes. Ahí es donde Dios empezó a manifestar su gloria y su poder, haciendo señales, haciendo milagros, haciendo prodigios. Y eso me llevó a tener problemas con el presbítero. Pero yo sabía que el Señor nos había llevado ahí. Porque el Señor me había dicho. Pero les hablé del pecado. Les hablé del pecado y les hablé de un texto que el Señor me dio en 1994, 93, 1 de enero. Una Biblia abierta en el cielo, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y luego la siguiente visión, esa misma Biblia abierta, pero ahora en 1 Corintios 3, ya no en Romanos capítulo 6, ahora en 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Y cuando yo decía sí, ellos decían no. Entonces dije, ¿qué hago, Señor? Dile a tu niño cuando está amulado que quiere que le diga sí, no, va a decir el niño. Llegas a una etnia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos a sentarnos a comer con ellos. Y ellos sabían. Miren, mi primer sueldo fueron 360 pesos, casi $1 por día al año. Y ellos sabían lo que estaban haciendo, porque la mayoría de las mujeres cuando iban a casa veían que no teníamos
la comida suficiente. Pero ya el Señor nos había sacado. Ya sabíamos que Él sustenta todas las cosas. Y iban a la casa y se reían, y entre ellas decían: pastor, ton chichina, pastor, pastor, tú. La O la pronuncian como pastor, ton chichina, pastor. Y soltaban las risas. ¿Sabe lo que significa pastor Tom Chichina? Ah, pobrecito pastor, no tiene dinero. Grito de júbilo. Pero Dios nos dio gracia. El líder de la cooperativa, cada lunes por la mañana le decía: vámonos a Bahía de Quino a comprar despensa. Yo te voy a comprar despensa cada semana. Pero no ofrendaban. Hay alguien en casa, menos diezmar. Pero nosotros nos fuimos haciendo amistades. Miren, todos nosotros, todos, mi esposa, mis hijas, todos nos llenamos de esos animalitos que salen en la cabeza. Nos sentábamos con ellos, convivíamos con ellos, comíamos en la arena. Y platicábamos con ellos y empezamos a aprender un poco de serie. Pero tu cocina. Así que hasta mi hijo Manuel decía: papi, ¿verdad que ya parezco cerito? Me decía. O sea, ya parezco cerito. O sea, yo estoy moreno, claro, en esos años yo estaba moreno tostado. Hay fotos de ese pastoreo, morenos, parecíamos los mismos. El color de la piel de estar ahí en la orilla de la playa todos los días. Te vas tostando. Hasta que, hermanos, llegó un momento cuando yo les hablé del pecado. Los confronté. Que todos se fueron. Solamente quedaron dos hermanas. Todos no se volvieron a parar en el templo. Ese fue nuestro primer pastorado. Los confronté con la escritura y se ofendieron y dejaron de ir a la iglesia. Así que los cultos yo seguía porque sabía que el Señor nos había enviado ahí. Era la hermana María, una hermana de allá de Sinaloa, que su esposo trabajaba ahí como buzo. Pedro, ya gracias a Dios se bautizó, ya está con el Señor. Tenía un hijo pequeño llamado Ramiro. La hermana Laurita, una jovencita, era la única que se quedó, no sé. Nos la dejó el Señor ahí. Y mi esposa, mis hijos y yo. Así nos pasamos 9 meses. 9 meses, hermano, predicándole. Me acuerdo que me decía el hermanos: papá, yo presido la acción de gracias. La maestra decía: yo las alabanzas. Y Emanuel estaba muy chiquito. Y así pasamos 9 meses, hermano. Entonces,
yo le decía al Señor, ahí aprendí, ahí compuse algunas alabanzas. Ahí orábamos en la mañana en el templo, orábamos en la casa y en la tarde también orábamos. En esos 9 meses quizás hicimos un ayuno de 40 días, unas 3 veces. Hasta que vino la gloria de Dios, hermano. Vino la gloria de Dios y primero vino un quebrantamiento. Unos jóvenes andaban mal en las drogas y se metieron a la carretera drogados y vino otro carro y ellos murieron. Entonces cuando vino vino ese juicio de Dios, entonces todo el pueblo se quebrantó. Y en ese quebrantamiento vino un derramamiento del Espíritu Santo. Pero increíble era como vivir en el Pentecostés. Y a pesar de que era tan glorioso y tanto sonaba, los pastores decían, es que esos son los indios, decían, en un despectivo llamándole a los mismos indígenas, así son los indios. Se alborotan con cualquiera, dice, y hablan lenguas. Lo que es la ignorancia. Pues sí, se alborotan con cualquiera y hablan lenguas, pero estoy hablando de 1997, hermano. Van a ser, dentro de 2 años, 30 años que estuvimos ahí. Y no ha habido otro derramamiento del Espíritu Santo. Entonces no se alborotan con cualquiera. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque muchos me tienen, porque yo no soy miembro de la Iglesia Apostólica. Pero es que ¿cómo conocimos al Espíritu Santo? Vino un derramamiento del Espíritu Santo, hermano. Y de pronto, hermanos, todo el pueblo corrió al templo. Todo el pueblo corrió al templo. Y no cabíamos. Así que con marro en mano tumbamos las paredes del templo. Porque las ventanas que había eran chiquitas. Así que había que tumbar las paredes y tumbamos las paredes para que la gente pudiera ver lo que Dios estaba haciendo. Bautizamos, hermanos, en un derramamiento del Espíritu Santo 77 entre milagros, entre prodigios, entre ángeles, entre sanidades. Y entre una persecución tremenda, hermano. Sería muy largo detallarles, solamente quiero resumir. Ahí aprendí que el pastor es Jesús, no yo. Ahí aprendí a escuchar su voz aquí adentro. Muchas veces como pensamiento, pero muchas veces como voz. Allí nos identificamos con ellos. Porque comíamos como ellos.
Me empecé a vestir con camisas, ellos visten camisas muy llamativas de colores y alguien que vino de Estados Unidos me trajo ropa así. Y así me vestía como ellos. Pero también tuvimos una confrontación con los demonios terrible. Con un chamán que se transformaba en toro y que se transformaba en lobo. Y Dios nos dio la victoria. Nos rociaron con sangre en la casa. Sería largo hablar de eso, hermano. Lo que quiero decirles es que es allí donde el Señor nos hizo entender el pastorado. No predicábamos por dinero. Miren, hermano, estaban la hermana María, la hermana de ahorita, Ramiro, el niño de la hermana María, y mi familia, predicándole como si el templo estuviera lleno. Y ojalá pudieran escuchar esto los pastores. 9 meses. ¿Hay alguien en casa? Y cuando vieron que Dios empezó a hacer milagros y señales, simplemente nos respetaban, pero no ofrendaban. Pero sí, algunos hermanos nos empezaban a traer pescado, a traer jaiba, a traer callo. No estábamos desesperados, porque el pastorado nos iba a dar ingresos, nos iba a hacer famosos, nos iba a dar reconocimiento. A nosotros nos dio de palos en la institución. ¿Por qué? Porque aprendes a escuchar la voz del Señor. Allí nos sentamos con ellos. Allí ellos nos compartieron su amor. Ahora llego las veces que he regresado a la comunidad. Cuando me reconocen las hermanas que andan vendiendo sus artesanías, rápido dan la voz. Vino el pastor Guadalupe, vino pastor, y hacen filas. Hermano pastor, ora por mí. Hermano pastor, ora por mí. Y hacen filas cuando llegamos para que oremos por ellas. Pero siempre viene otro que es hijo de los, ahorita ya es anciano él, antes era hijo de los ancianos, del anciano principal. Se me para enfrente con los brazos cruzados, más alto que yo, y me dice, ¿qué vienes a hacer aquí? Y le digo yo, no te asustes, le digo, vengo a ver a mis hermanos. ¿Hay alguien en casa? Aunque para muchos puedan decir, ¿qué está haciendo ese hombre? Sáquenlo de la iglesia. Porque para muchos estoy fuera de la iglesia. Pero aún tengo muchos hermanos dentro de la iglesia. En el pastorado, hermanos, no es para ser el hombre más importante de la congregación. Es para ser el servidor de todos. Jesús fue muy claro y dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros tiene que ser el servidor de todos.
Y si nosotros estamos aquí es porque yo por mí, yo ya me hubiera ido. Pero el Señor me dijo, no, aquí. Así que necesitamos permanecer. Cuando en el año 2000 el Señor me habla y me dice la gran apostasía de mi iglesia, la gran apostasía de mi iglesia, la gran apostasía de mi iglesia, 3 veces suena la palabra, esa palabra no la oí de adentro, esa la oí desde afuera. Y esa palabra sentí que me mataba. Cuando oí esa palabra, todo mi cuerpo se hizo como si le hubieran sacado los huesos a mi cuerpo y caí como una bola de carne, sin sostén. Y entiendo por qué el Señor dice que seamos tenidos por dignos de estar de pie cuando Él se manifieste. Porque oír su palabra no es leerla. Entender la ira de Dios y la tristeza mezclada. Percibir su grandeza te hace añicos. Y ahí estaba tirado en el suelo yo, solo en aquella habitación. Eran como las 3 de la mañana y de pronto me hace una pregunta. Con el tono que tenía hablando de la apostasía, y me dice, ¿quién es el pastor? Me dice, ¿tú o yo? Y yo rodando en el suelo sin poder responder. Y me hace la pregunta de nuevo, ¿quién es el pastor? ¿Tú o yo? Y yo sin poder responder. Y para que me quedara claro, yo sabía, yo entendía. Pero todavía, porque los que me iban a cuestionar, iban a decir, el diablo le debe haber hablado. Me dijo, ¿quién murió en la cruz del Calvario? ¿Tú o yo? Yo no podía responder. Yo quería decirle, tú, mi Señor. Pero no había capacidad para responder. Aquella voz te aniquilaba. Y me volvió a hacer otra pregunta. Y me dijo, cuando yo te encontré, ¿qué éramos tú y yo? Y yo sin poder responder. Y volvió la pregunta, cuando yo te encontré,
confirmándome que yo no lo había encontrado a él. ¿Cuántos dicen cuando yo me convertí? ¿En qué te convertiste? En religioso, ya eras. Cuando yo te encontré, me volvió a preguntar, ¿qué éramos tú y yo? ¿Amigos o enemigos? Me aclaró. Y yo sin poder responder. Y me volvió a preguntar, cuando yo te encontré, ¿qué éramos tú y yo? ¿Amigos o enemigos? Y él me responde y me dice, tú eras mi enemigo, pero yo me acerqué a ti y te hice mi amigo. ¿Ustedes creen que yo estallé hablando en lenguas cuando escuché esa palabra? No, hermano. Yo me sentía morir. Él me estaba diciendo que yo era su amigo. Esto mereció un trago. Él me estaba diciendo que yo era su amigo, pero yo me sentía morir. Tardé años para entender que él me dijo de su propia boca que yo era su amigo. Y de allí en adelante, Dios nos ha mostrado todo lo que hemos vivido, hermano. Desde el 2000 para acá, Dios nos lo ha mostrado. Antes que suceda, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús en el capítulo 16, versículo 13 de San Juan? ¿Qué dijo? Dijo esto, miren, hermanos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. En la misma noche que el Señor trató conmigo, estando yo en Tabasco, en la misma noche, en la misma hora, Dios trataba con mi esposa. Dándole una cita bíblica que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, tu casa es dejada desierta. ¿Hay alguien en casa? O sea,
Mi esposa entendió que nos iban a correr, que nos iban a apedrear, que nos iban a sacar. Entonces Dios preparó a mi esposa para que cuando sucedieran las cosas, simplemente sabíamos que estábamos en la voluntad de Dios. ¿Hay alguien en casa? Dios nos fue complementando en el paso del tiempo. Por eso todas las instituciones van a desaparecer. Por eso el Señor me dijo desde 2004, 1994, en aquel día tú vas a cantar Mateo 12:20. La caña cascada no quebrará, ni el pábilo que humea apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Eso es lo que estamos haciendo. Yo honro mi ministerio y muchos me deshonran. Pero mi gozo es cumplido, porque aún en contra de mi voluntad puedo vencer mi carne y seguir adelante. Porque vemos que todo lo que el Señor nos ha permitido pasar, primero nos los ha avisado en sueños, en visiones, en revelación, con palabra audible. Por eso es tan importante, hermanos, entender que el Espíritu Santo es dado para guiarnos a toda la verdad. El Espíritu de verdad es para guiarnos a la verdad, no es para guiarnos a la mentira. No puedo conformarme, hermanos, a un sistema establecido por hombres, donde la autoridad es el hombre. Cuando el Espíritu Santo, el mismo Cristo de la gloria, dijo, el Espíritu los va a guiar a toda la verdad. ¿Para qué? Para que nadie usurpe el lugar del Espíritu Santo. Tú puedes decir, es que el pastor dijo, sí. El pastor dijo, sí. Pero si el pastor no dijo lo que el Señor dijo, entonces el pastor inventó. El Señor te reprenda, Satanás. Te ordeno que te calles ahora. Quita toda tu influencia. Ahora te ordeno que te calles en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de muerte lo ato en el nombre de Jesús. Y se va de este lugar. No tienen por qué estar ladrando los perros. Acuérdese. Perros me han rodeado, como dijo Jesús en la cruz del Calvario. Perros nos han rodeado. Y la Escritura dice, guardaos de los perros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo.
¿Cómo es que cuando una autoridad maldice a alguien que está bajo su cuidado, faculta a los demonios para que vengan a perturbarlo? Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así muchas, no voy a decir muchas, pero sí algunas personas han visto nuestro caminar en el Espíritu y han podido ver, y Dios les ha mostrado lo que es nuestra vida. Que no nos pusimos nosotros a nosotros mismos, ni es nuestro afán de prestigiar a nadie, sino cumplir el encargo que el Señor me ha dado: cantar, la caña cascada no quebrará, ni el pábilo que humea apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperaremos nosotros. Dios puso pastores, no para guiar, sino para perfeccionar a los santos, no para condenar, no para intimidar, no para desprestigiar, sino para amar como Jesús nos amó, para ser como Jesús es con nosotros, porque ejemplo tenemos. Así que, hermanos, yo quería tocar el capítulo 16 de la parábola del mayordomo infiel. Si Dios nos concede, la tocaremos mañana. Porque si en las riquezas injustas no somos fieles, ¿quién nos va a confiar lo verdadero? El que es infiel en lo poco, también es infiel en lo mucho. Amén. Si Cristo está en nosotros, no podemos ser infieles. Porque es Cristo en nosotros la esperanza y gloria. Él es el testigo fiel y verdadero. Y Él prefiere quedarse callado muchas veces. Por eso les decía, miren a aquel que guarda silencio, pero también miren al que habla. No hagamos las cosas por nosotros mismos, sino hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Para eso nos dejó el Espíritu de verdad, para guiarnos a toda la verdad y para recordarnos las cosas que han de venir, porque todo está escrito en el libro. ¿Por qué creen que sé que mi nombre y el de mi esposa están escritos en el libro de la vida del Cordero? No porque alguien me dijo cuando me bauticé. Si Dios nos concede, nos vemos el día de mañana, hermano. Y les platico cómo les amo
y les bendigo en el nombre de Jesús. Y recuerde, hermano, si alguien quiere guiarlo, no es su pastor. Y aunque su pastor quiera guiarlo, por favor, nunca acepte un mentor. Por favor, hermano, no dejes que alguien te mentoree. Eso no es bíblico. Eso es apostasía. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Bendiciones.